Amigas y amigos, bienvenidos a El Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con el ingeniero Richard Vera, viceministro de Minas del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, con quien dialogaremos sobre un tema de interés nacional, como es la ley reformatoria a la ley de minería. Señor viceministro, bienvenido a El Ciudadano. Muchas gracias. Señor viceministro, ha existido bastante expectativa a nivel internacional y a nivel nacional sobre la aprobación de la ley reformatoria de la ley de minería en vista de las posibilidades y potencialidades que abre para la inversión extranjera. Obviamente con responsabilidad ambiental, con responsabilidad social. ¿Usted cree que la normativa a mediano y largo plazo ubicará al Ecuador en el mapa minero internacional? Bueno, eso no se consigue con pocos años ni con una ley de minería. En verdad, la cultura minera, la tradición minera en América Latina viene por las disposiciones que nos vinieron desde la época de la colonia. En la colonia se determinó qué países se dedicaban a minería. Perú, lo que en esa época se llamaba el Alto Perú, Bolivia, fueron escogidos para que se dedique a minería, nosotros para que nos dediquemos a obrajes, para otras actividades. Entonces, nosotros no tenemos una cultura minera que la podemos romper en pocos años, la cultura minera se la crea en decenas, en centenas de años. Lo aspiramos que esta ley nos sirva para ir desarrollando un sector que en el corto plazo pueda significar un aporte importante para la economía. Estamos creando condiciones para que el capital de riesgo pueda venir y hacer investigación geológica. Los yacimientos, sobre todo en la parte de Ecuador, son más difíciles de descubrir que, por ejemplo, en Perú, en Chile, donde por condiciones de vegetación casi ausente, es mucho más fácil descubrirlo. Nosotros tenemos una selva tropical, un suelo bastante espeso, un bosque muy amplio, donde descubrir los yacimientos minerales no es tan fácil. Pero eso también nos pone en una situación de ventaja con respecto a los otros países. Nosotros tenemos prácticamente intacto el potencial minero, a diferencia de Perú, de Chile, de Bolivia, donde la tradición minera tiene ya casi 500 años. Nosotros podemos decir que las reservas minerales están prácticamente listas en su totalidad para que sirvan para el desarrollo del país. Aspiramos que con esta reforma las compañías extranjeras puedan sentir de que Ecuador es un país que ofrece garantías, que ofrece oportunidades y que vengan aquí a buscar yacimientos. Pero la reforma no solamente está orientada para que vengan las compañías extranjeras. Orientamos la reforma también para desarrollar lo que ya tenemos aquí, que es una minería local, una pequeña minería, una minería artesanal, que queremos que se fortalezca, que tenga capacidad de crecimiento. Y también hay muchos de los artículos de esta reforma que están orientados justamente a eso, a permitir que esa pequeña minería nacional, que esa minería artesanal, pueda tener crecimiento y pueda significar mucho más aporte a la economía del país. Usted nos refería que los recursos mineros de minerales metálicos del país se encuentran casi intactos. ¿Existe tal vez un estudio, una valoración, una auditoría de cuál es el potencial minero de nuestro país? Nunca será posible determinar cuál es el total de minerales que tenemos y lo que hoy día puede tener un yacimiento ser rentable por los precios, mañana puede que no sea rentable porque los precios cayeron o lo contrario. Algo que conocemos ahora que no tiene rentabilidad por un precio bajo, en el futuro puede ser rentable. Pero tenemos una cartera de proyectos de alrededor de unas 25, 28 proyectos que han sido ya divulgados valores de reservas en Canadá y que ofrecen un potencial, si se quiere, alto de reservas minerales. Obviamente están en un nivel todavía de terminar la investigación, de terminar la fase que se llama exploración avanzada, de cuantificar exactamente los recursos, de ver las leyes, la riqueza que tiene el depósito mineral y entrar en su momento, cuando se lo considere ya tenga evaluación económica, a una explotación potencial. Pero le puedo decir que en el corto plazo, hablando de una decena de años, la minería pudiera fácilmente entrar a reemplazar los ingresos que tenemos actualmente por petróleo. Cuando hablamos de esta cartera de proyectos, nos estamos refiriendo a los proyectos emblemáticos que han sido denominados por el gobierno nacional así. Esos proyectos emblemáticos corresponden a 5 proyectos que nosotros llamamos también de primera generación. Eran proyectos en los que teníamos información más avanzada. El proyecto Mirador de cobre, el proyecto San Carlos Pananza también de cobre, son proyectos que ya se conocen como de gran minería. Mirador, por ejemplo, se piensa que cuando esté en explotación debe tratar alrededor de 60.000 toneladas por día, San Carlos Pananza alrededor de 90.000 toneladas por día, perdón.
y otros proyectos más pequeños que tienen que ver con explotación de oro. El caso de Fruta del Norte, que está a cargo todavía de Kinross, que tiene una reserva importante, alrededor de 7 millones de onzas de oro, que aún siendo pequeño comparado a los proyectos de cobre, comparado con los que son depósitos de oro, no son tan pequeños. Figúrese usted que en el año 2006 la Asociación de Compañías Prospectoras de Canadá determinó que el descubrimiento de Fruta del Norte era el descubrimiento más importante de la última década, en lo que a oro se refiere. Y otros dos proyectos pequeños, el uno que está en la zona del sur de Cuenca, que ahora se lo conoce como Proyecto Loma Larga, y otro proyecto que está en la parte occidental, cerca de la parroquia Molleturo, que es un proyecto Río Blanco. Son proyectos que no necesariamente son los proyectos emblemáticos porque son más grandes, sino porque tienen un mayor nivel de conocimiento. Aparte de estos, hay más de 20 proyectos que están en una etapa de prospecto que podrían ofrecer también reservas muy similares o mejores. A cargo del ENAMIS también tenemos un prospecto muy importante que ahora se lo conoce como Yurimagua, que antes se lo conoció como Junín, un depósito de cobre porfírico, que podría ser muy similar como Mirador, por ejemplo, sobre el cual ya se firmó un contrato de explotación. Obviamente, como nosotros llamamos proyectos de segunda generación, van a demorar un poco más de tiempo en tener una cuantificación y que puedan entrar a explotación. Señor viceministro, el 16 de mayo de este año, cuando el presidente de la República hizo el anuncio de que se enviaría con el carácter económico urgente el proyecto de reformatorio de la ley de minería, él hablaba de que es necesario y que contribuirá con la generación de fuentes de empleo, con la generación de riqueza y con el cambio en la matriz productiva. Una vez que ya ha pasado por el trámite legislativo, ¿todavía se cumple con el contenido, digamos, con la parte medular del proyecto? Le cuento algo, justamente el presidente devolvió la semana pasada a la Asamblea un veto parcial, específicamente corregir un defecto de una redacción de un artículo y cambiar un poco una disposición transitoria. Eso está en manos de la Asamblea. Entendemos que la comisión especializada que trata del asunto lo conoce justamente el día de hoy y va a mandar su informe para que el Pleno se allane al veto presidencial. Eso lo hemos escuchado de los miembros de la comisión. Es la recomendación. Recuerde usted que la Asamblea tiene dos opciones, o allanarse al veto o ratificarse en el texto. En este caso son correcciones de redacción y la comisión va a recomendar que se allane al veto presidencial. Creemos que la próxima semana el Pleno ya va a votar este allanamiento al veto y se lo devolverá a la presidencia para la sanción. Es decir, creemos que en un periodo máximo de de 2 semanas máximo ya debe estar listo el proyecto para la sanción, para la publicación en registro oficial. Contribuye, sin embargo, para la transformación de la matriz productiva y la generación de empleo digno para los ecuatorianos. Nosotros estamos tratando de que la minería sea uno de los factores importantes en el cambio de la matriz productiva. La minería no solamente la explotación de minerales, una parte fundamental, por ejemplo, en la explotación de cobre que estamos tratando en estos próximos 4 años, es que al mismo tiempo que nosotros firmamos contratos para explotación, tengamos refinación, fundición y refinación de cobre en el país. Obviamente, lo que se va a producir de cobre será muy superior a la demanda que se tiene en este momento, por ejemplo, para fabricar alambres de cobre. Pero eso nos va a permitir que nosotros podamos tener materia prima para ir diversificando nuestra producción, en el mismo tipo, por ejemplo, de alambre de cobre, de lo que hablábamos. Hay otros aspectos en la parte de la explotación de minerales que también nos pueden ayudar. Tenemos proyectos para explotación de minerales ricos en hierro que ojalá nos ayuden a construir una siderurgia mucho más fuerte que la que actualmente tenemos en el país. Hay otras partes de la metalurgia, de oro, de otros metales, que también aspiramos que se incorporen definitivamente de una forma muy importante al cambio de la matriz productiva en el país. El proyecto de ley de minería también incorpora la figura de mediana minería. Este tema ha sido algo inexistente en el país, o al menos no ha sido tan tratado ni tan desarrollado por el tema de que o ha habido pequeña minería o minería artesanal. ¿Cuál es su parecer al respecto? La creación del régimen de mediana minería nos permite subsanar algo que quedó pendiente en la ley. La ley la dictamos en el año 2009, tenemos 4 años de vigencia de esa ley, pero cuando se la dictó sí quedaron algunos vacíos. Por ejemplo, llamamos pequeña minería a alguien que trata 300 toneladas por día.
Y de ahí decíamos que existe la gran minería. No puede ser posible que alguien que trata 400 toneladas por día sea considerado como un minero de gran escala. En otros países como Perú, como Chile, cuando hablamos de gran minería, hablamos de decenas de miles de toneladas por día de tratamiento. Y entonces nosotros creíamos ahora que era importante por lo menos crear un segmento que nos permita crear un régimen al cual el pequeño minero también pueda acceder. Hemos creado un régimen de mediana minería que en algunos casos, para algunos metales específicos, como los metales preciosos, como oro, como plata, es el más apropiado. Nosotros vamos a necesitar desarrollar ese segmento de producción, un segmento entre las 300 y las 1000 toneladas, que es lo que dice la ley, para ir desarrollando esa minería que todavía no tenemos. En cambio, que para minerales como por ejemplo cobre, sí necesariamente se necesitan de yacimientos muy grandes y de régimen de gran minería, como lo que explicábamos el proyecto Mirador y el proyecto San Carlos Pananza. Entonces creemos que es importante. El régimen de mediana minería nos va a permitir que el pequeño minero pueda crecer a un tamaño mayor sin necesidad de firmar contrato de explotación. En la ley estamos diciendo que solamente cambiamos el régimen de regalía, que actualmente es de 3% para pequeña minería, a 4% para mediana minería. Pero este régimen de mediana minería también nos permite una cosa adicional. Cuando las compañías vienen a buscar yacimientos, siempre vienen con la idea de encontrar yacimientos grandes, pero en la práctica no todas las veces se encuentran yacimientos grandes. Solamente para conocimiento del público, de 500 prospectos, solamente uno llega a la fase de explotación. Uno ofrece las condiciones de rentabilidad para que pueda ser explotado. Y de esos uno, no necesariamente es un proyecto de gran escala, de gran minería, sino que hay ocasiones en que se cubren yacimientos pequeños que solamente es posible explotarlo en un régimen de mediana minería, como el que hemos fijado en este momento en la ley. Otra propuesta de la ley es la promoción de la actividad de minería a través de incentivos tributarios y la simplificación de los trámites administrativos. ¿Podría explicar un poco más a la ciudadanía qué significa este tema, por favor? Bueno, el tema de los trámites que tenía que hacer para tener una concesión minera era verdaderamente un vía crucis para los concesionarios mineros. Exigíamos 10 requisitos, 10 actos administrativos que tenían que ser solucionados antes de entregarse una concesión minera o antes de empezar una etapa de la explotación minera. Se pedía, por ejemplo, permiso del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección Nacional de Puertos, de la Dirección de Aviación Civil, del Ministerio de Electricidad, en lo referente a las obras de infraestructura que contempla, que involucra a cada dependencia. Nosotros hemos dicho ahora que solamente son 2 actos que son imperativos, que no se los puede eludir de ninguna forma, que es el permiso que otorga el Ministerio del Ambiente, la licencia ambiental, y el permiso de la Secretaría Nacional del Agua. ¿Por qué esos 2 actos son imperativos? Primero, porque para nosotros sí es fundamental respetar, cuidar la naturaleza, no como dicen a ciertos grupos que nosotros permitimos una minería irresponsable. Y por otro lado, porque también en el uso del agua primero garantizamos que el agua satisfaga en primer lugar el uso para consumo humano, el uso de agua potable, el uso que tenemos todos los ciudadanos en el día a día. Y en segundo lugar, para garantizar la seguridad alimentaria, es decir, para los cultivos, para agricultura, para ganadería, para todo lo que significa eso, garantizar la seguridad de alimentación de los ecuatorianos. En tercer lugar vienen los usos industriales y la minería es un uso industrial. Entonces la Secretaría Nacional del Agua da los permisos de utilización del agua en función de garantizar esos usos para el consumo humano y para la seguridad alimentaria. De los otros hemos dicho que basta una declaración juramentada en tanto y en cuanto no afecten esas obras de infraestructura. No lo eliminamos completamente, pero por ejemplo, una concesión que tenga en el Oriente no tiene que tener un informe de la Dirección Nacional de Puertos, porque obviamente no tenemos puertos. Si en una concesión no existe ningún aeropuerto, tampoco tiene que haber una certificación de la Dirección de Aviación Civil. O sea, no lo eliminamos, pero decimos que en todo caso, si es que sí afecta una obra, sí tendrán que ser presentados. En cualquier caso, se afecta línea de transmisión, carretera o las otras obras que ya hemos conversado. Con la ley también el Estado garantiza la planificación de los proyectos mineros para que se cuide al medio ambiente, que haya un cuidado ambiental que evite todos los daños que se ha hecho con la minería ilegal, principalmente en sectores como San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Miren, nosotros estamos tratando de remediar los actos del pasado, donde en verdad la minería no fue muy cuidadosa con el ambiente. Nuestra legislación ambiental es muy fuerte, muy fuerte. Le cuento algo, nosotros ningún proyecto permitimos que utilice agua y sus vertidos los disponga en las quebradas, en ríos.
todos los procesos que estamos autorizando tienen como premisa fundamental la recirculación de agua. Y si algún momento tuviese que darse algún vertido, hay unas normas de carácter ambiental tan fuertes que tienen que tratarse esa agua para que no signifique de ninguna forma ningún grado de contaminación. En el tema de los pasivos ambientales que ya tenemos, como usted dice, en la parte del norte de Esmeralda, de San Lorenzo, Cantón Eloy Alfaro también, hemos encargado al ENAMI un proceso de remediación que va a ser muy largo, muy costoso también. Pero más que corregir los pasivos ambientales, estamos tratando de que ahora ya no se cometan esas actividades mineras irresponsables. Ahora exigimos que la minería tenga que tener, además de la explotación, etapas de cierre, etapas de abandono, en las cuales se recuperen, se minimicen esos impactos ambientales causados. Eso lo estamos haciendo con una responsabilidad absoluta, no para nosotros, sino para las futuras generaciones, porque para nosotros la minería no es el pan para hoy, es el ambiente para nuestros hijos, y así lo vemos. En un tema relacionado, qué seguimiento le ha dado el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables al tema del Parque Nacional Podocarpus, donde se encontró una persona en delito flagrante cometiendo minería ilegal? Bueno, no fue una persona, en realidad era un grupo de personas, casi 50 personas. En este momento hay una instrucción fiscal por delito ambiental que se sigue en la provincia de Zamora. Estos mineros obviamente fueron desalojados, fueron sacados. Afortunadamente los impactos tampoco eran tan severos, porque ellos extraían el mineral y lo procesaban fuera del parque. O sea, muy grave hubiera sido que lo extraigan y lo procesen allí y los pasivos sean ya de mayor consideración, de mayor tamaño. Nosotros somos muy directos, no vamos a permitir la minería ilegal, no vamos a permitir la minería sin permiso, sin consentimiento y mucho menos en áreas que están vedadas. Las áreas de parques naturales, como el caso de Podocarpus, no está permitida ningún tipo de actividad minera. En otras zonas, por ejemplo en bosques protectores, que no son la categoría de reservas, se permiten actividades en tanto y en cuanto los impactos puedan ser controlados, en tanto y en cuanto esos impactos podamos manejarlo y lo que hablábamos hace un rato, que se extraiga mineral pero que los procesos de tratamiento, de beneficio no se realicen en la zona. Entonces nosotros vamos a controlar de que las áreas protegidas, las áreas de reserva natural que tenemos en el país, que son más del 20% de nuestro territorio, sean conservadas totalmente. Señor viceministro, sus palabras finales para la ciudadanía, para que conozcan un poco más y se informen sobre la ley reformatoria a la ley de minería. Yo le diría a la ciudadanía que tengan confianza en lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno actúa con absoluta responsabilidad. El presidente de la República ha sido muy franco, muy directo. Para nosotros la minería tiene que ser una minería ética, una minería responsable. Una minería responsable con el Estado, que pague sus tributos, sus contribuciones. Una minería que sea responsable con el medio ambiente, que se minimicen al máximo los impactos ambientales, pero sobre todo una minería que sea responsable con las comunidades. Los principales beneficiarios de los proyectos de minería, del desarrollo minero, van a ser las comunidades que están cercanas. Actualmente en la ley nosotros hemos fijado que el 60% de las regalías deban ser invertidos en proyectos de inversión social o de desarrollo productivo de las comunidades que están cerca de los proyectos. Pero nuestro presidente ha sido muy enfático, el 100% se quedará en la zona cercana hasta que se elimine la pobreza. Entonces nosotros vemos a la minería como una fuente de progreso, una fuente de bienestar, una fuente de salir de lo que es más injusto, la pobreza, la inequidad en nuestro territorio. Y lo vamos a hacer con absoluta responsabilidad. Eso tenga la absoluta seguridad a la ciudadanía, que este gobierno hace no las cosas pensando para hoy, pensando para el futuro, pensando para nuestros hijos, pensando para ese Ecuador que tiene que ser responsable con nosotros y con el ambiente sobre todo. Señor viceministro, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ciudadano TV. Muchas gracias a ustedes y siempre lo que les repetía, la confianza en este gobierno que las cosas las va a hacer bien. Fue el ingeniero Richard Vera, viceministro de Minas del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en entrevista para El Ciudadano TV.